Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia: estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama La casa sin salida. Déjenme empezar por decir que Peter Terry era adicto a la heroína. Éramos amigos en la universidad y continuamos siéndolo después de que yo me gradué. Noten que dije yo. Él dejó la universidad después de 2 años de hacer el mínimo esfuerzo. Después de mudarme de los dormitorios a un pequeño departamento, ya no veía a Peter tan seguido. Hablábamos en línea de vez en cuando. Messenger aún era rey, mucho antes de los años de Facebook. Había periodos en los que desaparecía por 5 semanas seguidas. Esto no me preocupaba. Tenía tendencia a ser desprendido y también su problema con las drogas. Asumí que dejó de importarle. Una noche lo vi entrar en línea. Antes de que pudiera iniciar la conversación, él me envió un mensaje. David, hermano, necesitamos hablar. Ahí me contó sobre la casa sin salida. Recibió ese nombre ya que nadie había logrado llegar al final. Las reglas eran simples y en cierto modo cliché. Al llegar a la última habitación ganabas $500. Había 9 cuartos en total. La casa estaba localizada a las afueras de la ciudad, más o menos a 6 kilómetros de mi casa. Aparentemente Peter había tratado y fallado. Era adicto a la heroína y Dios sabe a qué más. Así que asumí que el efecto de eso lo había sobrepasado y se había espantado con un fantasma de papel o algo. Me dijo que hubiera sido demasiado para cualquiera, que era innatural. No le creí. Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente. Trató de convencerme de no hacerlo, pero $500 se escuchaban demasiado bien para ser verdad. Tenía que ir y eso hice la noche siguiente. En cuanto llegué, inmediatamente pude notar algo extraño sobre el edificio. ¿Alguna vez has leído o visto algo que no debería ser aterrador, pero por alguna razón te da escalofríos? Caminé hacia el edificio y el sentimiento de inquietud se intensificó mientras abría la puerta. Mi corazón se calmó y dejé salir un respiro de alivio al entrar. El cuarto se veía como el lobby de un hotel, decorado para Halloween. Había un letrero en lugar de un empleado. Decía: la habitación 1 está por este lado, 8 más por seguir. Llega al final y ganas. Reí y comencé mi camino hacia la primera puerta. La primera habitación era un chiste. La decoración me recordaba el pasillo de Halloween de alguna tienda. Había fantasmas de sábana, zombies mecánicos que gruñían mientras pasabas. Al final estaba la salida. Era la única puerta además de la que había usado para entrar. Quité las telarañas falsas y empecé mi camino a la segunda habitación. Fui recibido por niebla al abrir la puerta de la habitación número 2. Definitivamente tuvo una mejora tecnológica. No solo había una máquina de niebla, pero también un murciélago mecánico que colgaba del techo y volaba en círculos. ¡Qué miedo! En el fondo había un soundtrack de Halloween que me recordaba a un CD que podría encontrar en una tienda barata. No vi ningún estéreo. Pensé que tal vez estarían usando un sistema más sofisticado. Avancé aún más pisando algunas ratas de juguete que caminaban a mi alrededor con ruedas. Acerqué mi mano hacia la perilla de la puerta y mi corazón se fue hasta el piso. No quería abrir esa puerta. Un sentimiento de miedo me golpeó tan fuerte que ni siquiera podía pensar. La lógica se apoderó de mí después del sentimiento aterrado por un momento. Sacudí ese sentimiento y entré a la siguiente habitación. En la habitación 3 es cuando las cosas empezaron a cambiar. Se veía bastante normal. Había una silla en mitad de la habitación y el piso era de madera. Tenía una sola lámpara en la esquina, la cual hacía un pobre trabajo en iluminar el área, lanzando sombras a través de las paredes y el piso. Ese era el problema. Sombras. Plural.
Con la excepción de la sombra de la silla, había otras. Apenas había entrado a la habitación y ya estaba aterrado. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera lo pensé mientras automáticamente traté de abrir la puerta por la cual había entrado. Estaba cerrada. Eso me hizo estallar. ¿Había alguien cerrando las puertas cada vez que avanzaba? Imposible. Los habría escuchado. ¿Acaso era un candado automático? Tal vez. Estaba demasiado asustado para pensar. Giré de nuevo hacia la habitación y las sombras ya no estaban. La sombra de la silla aún seguía ahí. Empecé a caminar despacio. Cuando era más chico solía alucinar cosas, así que decidí que esas sombras habían sido parte de mi imaginación. Me sentí mejor cuando llegué al punto medio de la habitación. Miré hacia abajo mientras caminaba y fue ahí cuando la vi. Y no la vi. Mi sombra no estaba ahí. No me dio tiempo de gritar. Corrí lo más rápido que pude hacia la otra puerta y entré sin pensarlo. La habitación 4 fue la más perturbadora. Al cerrar la puerta fue como si toda la luz hubiera sido absorbida de ahí. Me quedé parado, rodeado de oscuridad sin poder moverme. No tengo miedo a la oscuridad y nunca lo he tenido, pero estaba totalmente aterrado. No veía nada. Oscuridad no es suficiente para describirlo. No podía escuchar nada. Había un silencio de muerte. Aún estando en una habitación a prueba de sonido, puedes escuchar tu respiración. Te puedes escuchar a ti mismo estar vivo. Yo no podía. Después de unos momentos empecé a caminar con tropiezos hacia adelante. Solo podía sentir mi corazón latiendo rápidamente. No podía divisar ninguna puerta. Ni siquiera estaba seguro de que hubiera una esta vez. El silencio se quebró con un leve zumbido. Sentí algo tras de mí. Giré violentamente, pero ni siquiera podía ver mi nariz. Sabía que estaba ahí. No importaba qué tan oscuro estaba. Sabía que había algo ahí. El zumbido creció cada vez más alto y cerca. Me sentía como si estuviera rodeado, pero sabía que lo que fuera que estuviera haciendo ese sonido estaba frente a mí, acercándose. Tomé un paso hacia atrás. Jamás había sentido este tipo de miedo. Ni siquiera puedo describirlo. No me daba miedo morir. Me daba miedo no saber cuál era la otra alternativa. Tenía miedo de lo que esta cosa tuviera guardado para mí. Las luces se encendieron un segundo y lo vi. Nada. No vi nada. Y sé que no vi nada ahí. El cuarto regresó a su completa oscuridad y el zumbido se volvió un chillido salvaje. Grité. No podía escucharlo un minuto más. Corrí de espaldas alejándome del sonido. Sentí la perilla de la puerta. La giré y caí dentro de la habitación número 5. Antes de describir la habitación número 5 tienen que entender algo. No soy un drogadicto. Nunca he tenido un historial de abuso de drogas o cualquier tipo de psicosis. Solo las alucinaciones que tenía cuando era niño. Y esas solo pasaban cuando estaba muy cansado o iba despertando. Entré a la casa sin salida con la mente clara. Después de caer de espaldas del cuarto anterior, mi primer vistazo fue hacia el cielo. Lo que vi no me asustó, simplemente me sorprendió. Los árboles habían crecido en la habitación y se elevaban sobre mi cabeza. El techo en esta habitación era más alto que las anteriores, lo cual me hizo pensar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del piso, me sacudí y vi a mi alrededor. Definitivamente era la habitación más grande de todas. Ni siquiera podía ver la puerta desde donde estaba. Algunos árboles y arbustos bloqueaban mi campo visual hacia la salida. Hasta este punto había pensado que las habitaciones se irían poniendo más aterradoras, pero este era un paraíso comparada a la otra habitación. También asumí que lo que fuera que estaba en la habitación 4 se había quedado ahí. Estaba increíblemente equivocado. Mientras me adentraba más en la habitación, empecé a escuchar los sonidos que saldrían de un bosque. Insectos, aleteo, parecía que esto era la única compañía. Eso era lo que me molestaba más. Escuchaba a los insectos y otros animales, pero no podía ver a ninguno. Empecé a preguntarme qué tan grande era esta casa. Cuando la vi por fuera al llegar se veía como una casa de tamaño regular. Definitivamente era una casa grande, pero había casi todo un bosque aquí. Un cielo cubría mi visión de techo, pero asumí que estaba ahí. Tampoco podía ver ninguna pared. Lo único que me hizo asumir que aún estaba dentro de la casa fue que el piso era el mismo que en los otros cuartos.
madera. Seguí caminando, esperando que el siguiente árbol por el que pasara revelara una puerta. Después de un momento, sentí un mosquito volar a mi brazo. Lo quité y seguí caminando. Un segundo después sentí unos 10 más en diferentes partes de mi cuerpo. Pude sentirlos avanzar y algunos pasaron cerca de mi cara. Traté de quitármelos pero fallé. Seguían ahí. Miré hacia abajo y dejé salir un grito ahogado. Mejor dicho, un gemido. No vi un solo insecto, ni siquiera uno, pero podía sentirlos caminar sobre mí. Los escuché volar a mi cara y picarme, pero seguía sin poder verlos. Me tiré al piso y empecé a rodar como un loco. Estaba desesperado. Odio a los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Ellos podían tocarme y estaban en todos lados. Empecé a gatear, no tenía idea de a dónde me dirigía. No veía la entrada y aún no había visto la salida, así que gateé, retorciéndome con la presencia de esos insectos fantasma. Después de lo que se sintió como horas, encontré la puerta. Me sostuve del árbol más cercano para levantarme, golpeando mis piernas y brazos sin resultado alguno. Traté de correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba exhausto de arrastrarse y lidiar con lo que había tenido encima. Avancé algunos pasos hacia la puerta mientras temblaba. Seguía sosteniéndome de los árboles. Estaba cerca cuando lo escuché. El zumbido de hace rato. Venía de la siguiente habitación y era más profundo. Casi podía sentirlo dentro de mi cuerpo, como cuando estás parado cerca de una bocina en un concierto. El sentimiento de los insectos se hizo menor mientras el zumbido aumentaba. Puse mi mano en la puerta. Los insectos habían desaparecido, pero no me atreví a girar la perilla. Sabía que si la soltaba los insectos regresarían y no había manera de que pudiera regresar a la habitación 4. Estuve parado unos momentos, mi cabeza contra la puerta que tenía un número 6 y mi mano temblando. El zumbido era tan fuerte que ni siquiera podía pretender pensar. No había nada más que hacer que avanzar. La habitación 6 era la siguiente. La habitación 6 fue un infierno. Cerré la puerta tras de mí, mis ojos cerrados y mis oídos zumbando. El zumbido me rodeaba. La puerta hizo clic y al cerrarse el zumbido desapareció. Abrí mis ojos con sorpresa y la puerta que había cerrado ya no estaba ahí. Ahora solo había una pared. Vi a mi alrededor en shock. La habitación era idéntica a la número 3. La misma silla y lámpara, pero con la cantidad de sombras correctas esta vez. La única diferencia es que no había puerta de salida. Como dije antes, nunca tuve problemas de estabilidad mental, pero en ese momento caí en algo que solo puedo describir como locura. No grité, no hice ningún sonido. Al principio rasqué suavemente la pared. Era dura, pero sabía que la puerta estaba en algún lado, podía sentirlo. Arañé donde había estado la perilla. Arañé la pared frenéticamente con ambas manos, mis uñas desgastándose hasta la piel. Caí de rodillas. El único sonido en la habitación era el incesante sonido de mis rasguños contra la pared. Sabía que estaba ahí. La puerta estaba ahí. Debería de estar ahí. Si tan solo pudiera quitar esta pared. ¿Estás bien? Me levanté de un salto y giré. Me pegué a la pared detrás de mí y vi lo que me había hablado. Hasta este día aún me arrepiento de haber volteado. Había una niña pequeña. Estaba usando un vestido blanco que le llegaba a los talones. Tenía pelo largo y rubio, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto en mi vida. Sé que nada más en mi vida será igual de desconcertante que lo que vi en ella. Mientras la miraba vi algo más. Donde ella estaba vi algo que se veía como el cuerpo de un hombre, solo que más grande de lo normal y cubierto de un pelo. Estaba desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana y sus dedos eran pezuñas. No era el diablo, pero en ese momento bien podría haber sido. La forma tenía la cabeza de un carnero y el hocico de un lobo. Era aterrador y sinónimo de la pequeña niña frente a mí. Eran la misma forma, no puedo describirlo, pero podía verlos al mismo tiempo. Compartían el mismo lugar en esa habitación, pero era como ver a dos dimensiones diferentes. Cuando veía la forma, veía a la niña, y cuando veía a la niña podía ver esa forma. No podía hablar. Muy apenas podía ver. Mi mente estaba rebelándose contra lo que estaba tratando de procesar. Había estado asustado antes en mi vida, pero jamás como cuando estuve en la habitación 4. Pero todo eso fue antes de la habitación 6.
Solo me quedé parado, observando lo que fuera que me estaba hablando. No había salida, estaba atrapado ahí con eso. Luego habló otra vez. David, debiste haber escuchado. Cuando habló escuché las palabras de la niña, pero la forma habló en mi mente en una manera que no me atreveré ni a describir. No había ningún otro sonido. La voz seguía repitiendo esa frase una y otra vez en mi mente, y yo concordaba. No sabía qué hacer. Estaba deslizándome a la locura, aún así no podía quitar los ojos de lo que estaba frente a mí. Caí al suelo. Creí que me había desmayado, pero la habitación no me dejaba hacerlo. Solo quería que esto acabara. Estaba de costado, mis ojos abiertos como platos y la forma observándome. Corriendo por el piso frente a mí estaba una de las ratas eléctricas de la habitación número 2. La casa estaba jugando conmigo. Por alguna razón, ver esa rata sacó mi mente de las profundidades a las que estaba yendo y miré a mi alrededor. Iba a salir de ahí, estaba determinado a salir de esta casa y vivir, y nunca más pensar en este lugar. Sabía que esta habitación era el infierno y aún estaba listo para tomar residencia. Al principio solo mis ojos se movieron. Observé las paredes para encontrar alguna ranura. La habitación no era tan grande, así que no fue difícil absorber todo el área. El demonio aún se burlaba de mí. La voz crecía cada vez más mientras que la forma se quedaba donde estaba. Puse mi mano en el piso, me levanté a gatas y giré para ver la pared detrás de mí. Vi algo que no podía creer. La forma seguía ahí, susurrando en mi cabeza. Pude sentir su respiración en mi nuca, pero me negué a voltear. En la pared vi un gran rectángulo rasgado con una pequeña incisión en el centro. Justo frente a mis ojos lo vi, el número 7 que había estado buscando, en una pared. Sabía lo que era. La habitación 7 estaba justo más allá de esa pared donde la habitación 5 había estado hace unos momentos. No sé cómo lo hice, tal vez mi estado mental en ese momento, pero yo había creado esa puerta. Sabía que lo había hecho. En mi locura había arañado en la pared lo que más necesitaba, una salida hacia la otra habitación. Estaba cerrada. Sabía que el demonio estaba justo detrás de mí, pero por alguna razón no podía tocarme. Cerré mis ojos y puse ambas manos en el gran número 7 frente a mí. Empujé tan fuerte como pude. El demonio ahora gritaba en mi oído. Me dijo que jamás saldría. Me dijo que este era el fin, pero que no iba a morir. Iba a vivir ahí en la habitación 6 con él. No iba a hacerlo. Empujé y grité con toda mi fuerza y pulmones. Sabía que abriría esa pared eventualmente. Cerré mis ojos con fuerza y grité, y el demonio desapareció. Quedé en silencio. Giré lentamente y fue recibido con la habitación, como había estado al entrar. Una silla y una lámpara. No podía creerlo, pero no tenía tiempo que perder. Giré hacia el 7 de nuevo y no pude evitar dar un salto. Lo que vi fue una puerta. No era lo que yo había hecho con los rasguños, era una puerta normal con un gran 7 en ella. Mi cuerpo entero temblaba. Me tomó un momento girar la perilla. Estuve ahí parado por un momento observando la puerta. No podía quedarme en la habitación 6, no podía. Pero si esto era la habitación 6, no quería ni imaginar qué tendría la 7. Estuve parado ahí como una hora viendo el número 7 fijamente. Finalmente, con un respiro hondo, giré la perilla y abrí la puerta. Entré por la puerta exhausto mentalmente y físicamente. La puerta detrás de mí se cerró y me di cuenta dónde estaba. Estaba afuera. No afuera en la habitación 5, pero de verdad afuera. Mis ojos ardían. Quería llorar. Caí de rodillas y traté, pero no pude. Por fin estaba fuera de ese infierno. No me importaba el premio que habían prometido. Giré y pude ver que la puerta que había atravesado era la entrada. Caminé hacia mi auto y conduje a casa, pensando en lo bien que se escuchaba una ducha. Mientras me estacionaba, me sentí inquieto. La felicidad de haber salido de la casa sin salida se había esfumado, y pude sentir el miedo acumularse en mi estómago. Lo descarté como residuos de la casa, y caminé hacia mi entrada principal. Entré e inmediatamente fui hacia mi habitación. Ahí en la cama estaba mi gato Baskerville. Era la primera cosa viva que había visto en toda la noche. Acerqué mi mano para acariciarlo. Sisió y golpeó mi mano. Me sorprendió ya que jamás había actuado así.
Pensé, no importa, es un gato viejo. Entré a la ducha y me preparé para lo que pensé sería una noche sin poder dormir. Después de mi ducha fui a la cocina para hacerme algo de comer. Bajé por las escaleras y giré hacia la sala. Lo que vi estará grabado en mi mente por siempre. Mis padres estaban en el piso, desnudos y cubiertos de sangre. Estaban tan mutilados que muy apenas eran reconocibles. Sus extremidades habían sido removidas y colocadas junto a sus cuerpos, y sus cabezas me veían desde su pecho. Lo más inquietante de todo eran las expresiones de sus rostros. Estaban sonriendo, como si estuvieran felices de verme. Vomité y lloré ahí en la sala. No sabía qué había pasado, ni siquiera vivían conmigo. Estaba hecho un desastre. Después pude verlo. Una puerta que jamás había visto con un número 8 escrito con sangre. Aún estaba dentro de la casa. Estaba en mi sala, pero era la habitación 7. Las caras de mis padres sonrieron aún más mientras me daba cuenta de esto. Ellos no eran mis padres, no podían serlo, pero se veían exactamente igual. La puerta con el número 8 estaba del otro lado de la sala, detrás de los cuerpos frente a mí. Sabía que tenía que avanzar, pero en ese momento me di por vencido. Las caras sonrientes me mantenían en mi sitio. Vomité otra vez y casi me desmayo. Después el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca, llenaba la casa y hacía temblar las paredes. El zumbido me hizo empezar a caminar. Empecé a caminar lentamente, acercándome a la puerta y los cuerpos. Muy apenas podía mantenerme en pie, menos caminar, y mientras más me acercaba a los cuerpos, más ganas me daban de suicidarme. Las paredes temblaban, tanto que pensé que se derrumbarían, pero aún así las caras me sonreían. Mientras me acercaba, los ojos me seguían. Estaba ahora entre los dos cuerpos, a unos metros de la puerta. Las manos empezaron a arrastrarse hacia mí mientras los rostros seguían viéndome. Un terror nuevo me invadió y caminé más rápido. No quería escucharlos hablar. No quería que sus voces se escucharan como la de mis padres. Empezaron a abrir la boca y sus manos estaban a centímetros de mis pies. Me lancé desesperada a la puerta y la abrí y azoté detrás de mí. Habitación 8. Estaba harto. Después de lo que había experimentado, sabía que podía sobrevivir cualquier cosa que esta casa hiciera. Estaba listo para las mismísimas llamas del infierno. Desafortunadamente, subestimé las habilidades de la casa sin salida. Las cosas se pusieron aún más perturbadoras, terroríficas y abominables en la habitación 8. Aún tengo problemas en creer lo que vi. Una vez más, la habitación era una copia de la 3 y 6, pero esta vez había un hombre sentado en la silla. Era yo, no alguien parecido a mí. Era David Williams. Me acerqué. Tenía que verlo más de cerca, aunque estaba seguro. Dirigió su mirada a mí y pude ver que tenía lágrimas en los ojos. Por favor, no lo hagas. No me lastimes. ¿Qué? Pregunté. ¿Quién eres? No voy a lastimarte. Sí lo harás, comenzó a sollozar. Vas a lastimarme y no quiero que lo hagas. Subió sus piernas a la silla y se meció. Era bastante patético, especialmente porque era yo, idéntico en todos los sentidos. Escúchame, ¿quién eres? Estaba a unos metros de mi doppelganger. Era la experiencia más extraña, estar ahí parado hablándome a mí mismo. No tenía miedo, pero pronto lo tendría. ¿Por qué estás...? Vas a lastimarme. Si quieres irte, tienes que lastimarme. ¿Por qué estás diciendo eso? Cálmate. Tratemos de resolver. Fue ahí donde lo vi. El David sentado estaba usando la misma ropa que yo, excepto por algo rojo grabado en su camisa, con el número 9. Vas a lastimarme. Por favor, no me lastimes. Mis ojos no podían dejar de ver el pequeño número. Sabía exactamente qué era. Las primeras puertas eran simples y comunes, pero con el paso del tiempo se habían vuelto más ambiguas. El número 7 había sido arañado en la pared con mis propias uñas. El número 8 estaba escrito en sangre arriba de los cuerpos de mis padres. Pero el 9, este número estaba en una persona viva. Peor aún, era una persona que se veía exactamente como yo. ¿David? Pregunté. Sí, vas a lastimarme. Continuó sollozando y meciéndose. Contestó cuando lo llamé David. Él era yo, hasta la voz.
pero ese 9, caminé de un lado a otro por unos minutos mientras él lloraba en la silla. La habitación no tenía puerta y justo como a las 6 la puerta por la que había entrado ya no estaba. Por alguna razón asumí que rasguñar no me llevaría a ningún lado esta vez. Revisé la pared y el piso alrededor de la silla, agachándome para ver por debajo por si había algo. Desafortunadamente sí lo había. Bajo la silla había un cuchillo. Tenía una etiqueta que decía: para David de administración. Tuve un horrible sentimiento en mi estómago mientras leía la etiqueta. Quería vomitar y lo último que quería era tomar ese cuchillo. El otro David aún seguía llorando incontrolable. Mi mente estaba dando vueltas en un ático de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo supieron mi nombre? Sin mencionar que mientras estaba en el piso al mismo tiempo estaba en una silla llorando desconsoladamente. Era mucho que procesar. La casa y la administración habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos se fueron a Peter, y si habría podido llegar tan lejos. Si lo hizo, si había conocido a otro Peter Terry llorando en esta silla. Negué esos pensamientos, no importaban. Tomé el cuchillo que estaba debajo de la silla y el otro David guardó silencio inmediatamente. «David», dijo con mi voz, «¿qué crees que haces?» Me levanté mientras apretaba el mango del cuchillo. «Voy a salir de aquí». David aún estaba sentado en la silla, pero ahora más calmado. Volvió a verme con una leve sonrisa. No sabía si iba a reír o estrangularme. Lentamente se levantó de la silla y giró hacia mí. Era muy raro. Su estatura y cómo estaba parado era idéntica a mí. Apreté el cuchillo aún más. No sabía qué iba a hacer con él, pero tenía el sentimiento de que lo necesitaría. «Ahora». Su voz era un poco más grave que la mía. Te lastimaré y te mantendré aquí». No respondí, solo me lancé hacia él y lo tiré al piso. Me le subí encima, cuchillo en posición y listo. Me vio con terror. Era como si me estuviera viendo en un espejo. El zumbido regresó, bajo y distante, aunque podía sentirlo por todo mi cuerpo. David y yo nos vimos el uno al otro. Cada vez se hacía más alto y sentí algo dentro de mí quebrarse. De un solo golpe enterré el cuchillo en el número 9 y lo desgarré. La oscuridad se hizo presente y sentí como si estuviera cayendo. La oscuridad a mi alrededor era algo que jamás había experimentado hasta ese punto. La habitación 4 era oscura, pero no se comparaba con esto. Después de un rato ni siquiera sabía si aún estaba cayendo. Me sentía liviano, rodeado de oscuridad. Una gran tristeza me invadió. Me sentía perdido, depresivo y suicida. La visión de mis padres entró en mi cabeza. Sabía que no era real, pero lo había visto y la mente a veces tiene problemas en diferenciar lo real de lo que no es. Mi tristeza solo aumentó. Sentí como si hubiera estado días en la habitación 9, la última habitación, y eso era exactamente lo que era, el final. La casa sin salida tenía una salida y había llegado a ella. En ese momento me di por vencido. Sabía que estaría en ese punto medio por siempre, acompañado de oscuridad solamente. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para mantenerme cuerdo. Había perdido todos mis sentidos. No podía sentirme a mí mismo, no podía escuchar nada, no podía ver nada. Busqué algún sabor en mi boca, nada. Me sentía incorpóreo y completamente perdido. Sabía dónde estaba. Esto era el infierno. La habitación 9 era el infierno. Luego sucedió. Una luz. Uno de esos estereotipos, la luz al final del túnel. Sentí que podía tocar el piso, estaba de pie. Después de un momento de reunir mis pensamientos y sentidos, empecé a caminar lentamente hacia la luz. Mientras me acercaba, la luz tomó forma. Era una línea que salía de la orilla de una puerta sin número. Lentamente atravesé la puerta y me encontré a mí mismo donde había empezado, el lobby de la casa sin salida. Estaba exactamente como lo había dejado, vacío, con decoraciones infantiles de Halloween. Después de todo lo que había pasado esa noche, aún podía reconocer dónde estaba. Pasaron unos momentos de normalidad. Vi a mi alrededor tratando de encontrar algo diferente. En el escritorio estaba un sobre blanco con mi nombre escrito en él. Cuidadoso pero lleno de curiosidad, junté la valentía para abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano. David Williams,
Felicitaciones, llegaste hasta el final de La casa sin salida. Por favor, acepta este premio como muestra de un gran éxito. Tuyos por siempre, Administración. Con la carta había 5 billetes de 100. No podía parar de reír. Reí por lo que se sintió horas. Me reí mientras salía y caminaba hacia mi auto y mientras manejaba mi casa. Me reí mientras me estacionaba y mientras abría la puerta principal de mi casa, que tenía un pequeño número 10 grabado en la madera. Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba a este video. Nos vemos.